Vamos a conversar sobre el embargo preventivo de naves. Esta figura fue regulada internacionalmente por primera vez en el Convenio de Bruselas del año 1952. El Comité Marítimo Internacional, sesionando en Lisboa, estimó que era necesario someter a revisión esa convención internacional. Y llegó a esa conclusión básicamente porque, en el entender del Comité Marítimo Internacional, la figura del embargo preventivo no podía estar regulada separadamente de las figuras 1. Hipoteca naval y 2. Privilegios marítimos. A juicio del Comité Marítimo Internacional debía existir un solo instrumento normativo en el cual estuviesen reguladas las figuras de la hipoteca naval, los privilegios marítimos y el embargo preventivo de naves. Se sometió entonces el convenio a estudio, a revisión, y curiosamente en el año 1992 se expide una convención internacional sobre hipoteca naval y garantías marítimas o privilegios marítimos. Y luego se sigue el estudio de la Convención sobre Embargo Preventivo y en el año 99 se expide el convenio que actualmente rige sobre embargo preventivo de naves de Ginebra del año 1999. O sea que lo que decía el Comité Marítimo, que debía en un solo instrumento normativo regularse estas tres figuras, realmente no se hizo. En el 92 se expidió el convenio sobre garantías o privilegios marítimos a hipoteca naval y en el 99 el convenio sobre embargo preventivo, que es el que actualmente regula, sustituyendo el del año 1952. Sin embargo, la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Colombia es parte, hoy junto con Bolivia, Perú, Ecuador, expidió la decisión 487 del año 2000. Y en esa decisión 487 pues se hace la tarea bien en cuanto a la sugerencia del Comité Marítimo Internacional. Lo que hace la decisión 487 del año 2000 es copiar por una parte el convenio del 92 sobre garantías o privilegios marítimos sobre hipoteca naval y los pone en los capítulos 1 y 2 y copia el convenio del 99 y lo pega en el capítulo 3. Entonces la decisión 487 del año 2000 es el instrumento normativo que para los países de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, del cual Colombia es parte, regula el embargo preventivo de buques y además los privilegios marítimos y la hipoteca naval. No hay ninguna anotación adicional, ni hay cambios sobre estas figuras, porque repito, lo que ha hecho es copiar y pegar estos dos convenios, el del 99 y el del año 92. Bien, ¿qué es entonces el embargo preventivo de naves? El embargo preventivo de buques, de acuerdo al artículo primero de la decisión 487, e igual el de Ginebra, lo que hace es establecer que se trata de embargo preventivo toda restricción impuesta a la salida de la nave por parte de un tribunal competente. ¿Con qué efectos? Dice la norma, a efectos de obtener una garantía o de garantizar un crédito marítimo. Vemos que le pone apellido al crédito, ¿no? A efectos de garantizar un crédito marítimo. Y que esa restricción que se le impone a la nave en cuanto a su salida para que no zarpe, para que no pueda salir a efectos de garantizar un crédito marítimo, no lleva consigo la ejecución del barco. No se embarga preventivamente un barco para ser ejecutado, para ser rematado. Dice, ni por una sentencia, ni por cualquier otro instrumento ejecutorio o ejecutivo. Entonces se trata simplemente de una restricción a la salida del barco, es decir, la negativa del zarpe. El buque no zarpa. Esa orden la da un tribunal competente, es decir, una autoridad judicial. La autoridad judicial, a instancias del interesado, ordena la no salida del barco. Esa no salida del barco la va a ejecutar la autoridad marítima negándole el zarpe al buque por virtud de la orden del juez, con el propósito que el barco aporte una garantía con la cual va a amparar el crédito marítimo que se está invocando. Ese básicamente es el concepto del embargo preventivo de buques. Vamos entonces ahora a desmenuzar los elementos que tiene ese concepto.
Vemos que lo primero que se dice acá es que se trata de la restricción de la autoridad competente en cuanto a la salida del barco. Ya he dicho que se trata de la negativa del zarpe por orden de un juez y que ejecuta la autoridad marítima. Pero se dice que esto se hace con el propósito de que el barco garantice un crédito marítimo. Es decir, que lo que da legitimidad al actor para solicitar el embargo preventivo de una nave no es otra cosa que un crédito que ostente la categoría de marítimo. Tiene que tener el apellido marítimo. La misma norma nos dice cuáles son esos créditos que ostentan la categoría de marítimo. Hay un listado en el mismo artículo primero que tiene las definiciones, donde se nos dice que un crédito marítimo es aquel que tenga su causa en uno de los siguientes eventos. Y ahí se enlistan aproximadamente 21 causales que dan lugar a los créditos de carácter marítimo. Se dice que todo lo relacionado con la explotación de la nave, si hay lesiones, muertes a personas, daños materiales, los daños a la carga, los honorarios del piloto práctico, los conceptos que se deban por virtud de salvamento, incluida la remuneración, la compensación especial, lo que tiene que ver con los contratos de arriendo del barco, con contratos de fletamento del barco. Entonces hay un listado enorme que casi todos estos créditos, por no decir todos los créditos, van a derivar de la explotación y del negocio marítimo, la explotación comercial del barco. Todo lo que esté asociado a ello y lo que esté taxativamente enlistado en esos 21 ítems, se entiende que es un crédito marítimo y por tanto legitima la solicitud de embargo preventivo para que un juez así lo decrete. Debo decir ahora que hay que establecer una diferencia entre lo que es un crédito marítimo y lo que es un crédito privilegiado. Dos conceptos distintos, si bien parecidos, son distintos. El concepto de crédito privilegiado lo vamos a encontrar en el artículo 22 de la misma decisión. ¿Por qué se va a llamar privilegiado? Porque le va a dar a quien ostenta, al titular del crédito privilegiado, le va a dar el derecho a poder embargar la nave en manos de quien se encuentre. Y también le va a dar un derecho de preferencia. Su crédito va a estar por encima de aquellos que no sean privilegiados y siendo privilegiado va a estar en el orden de prelación que se establece. Son 5 créditos privilegiados. Vamos a ver que no son distintos de los marítimos en el sentido que de esos 21 ítems de créditos marítimos, el legislador ha seleccionado 5 y esos 5 los ha elevado a la categoría de crédito privilegiado para darle a aquel que ostente uno de esos privilegiados, esos créditos privilegiados, darle prerrogativa en torno a poder embargar la nave en manos de quien se encuentra. ¿Cómo así? A ver, ¿quién está legitimado para pedir el embargo preventivo de una nave? Dijéramos, aquel que ostenta un crédito marítimo, pero debe cumplir con un requisito esencial y es que el que esté explotando la nave en manos de quien el buque se encuentre sea o el propietario del barco o sea el arrendatario a casco desnudo del barco. Si es propietario y si es arrendatario a casco desnudo, la solicitud de embargo preventivo cabe sin ningún inconveniente. Pero si no lo es, sino que resulta que es alguien que ha recibido el barco en fletamento por tiempo, por ejemplo, y se trata de quien está explotando en virtud de ese contrato de fletamento por tiempo el barco, no es propietario, no es arrendatario a casco desnudo, entonces el barco no va a poder ser embargado a menos, aquí viene la importancia del crédito privilegiado, a menos que lo que se ostente sea un crédito privilegiado. Si lo que tiene el titular es un crédito privilegiado de los que están en el artículo 22 de la decisión 487, si es uno de esos, entonces se podrá instar el embargo preventivo, no importa en manos de quién se encuentre el barco. No es necesario entonces que sea en manos del propietario o del arrendatario a casco desnudo, puede ser en manos de un fletador por tiempo sin ningún problema. Si es, repito, un crédito de carácter privilegiado. Dicho eso, entonces, estamos entendiendo que se trata de una solicitud que se hace con el ánimo de que el juez ordene la restricción a la salida del barco para garantizar este crédito marítimo que se está invocando.
Atención a lo siguiente cuando digo la expresión invocar el crédito, invocando el crédito. El embargo preventivo va a ser procedente sin que sea necesario que se pruebe la existencia del crédito. Por eso es un embargo preventivo. Y esto se justifica en el dinamismo que tiene el comercio y el negocio marítimo, el buque y su itinerancia. Imagínense a alguien consiguiendo pruebas para poder soportar que el barco que acaba de lesionar a alguien que lo esperaba en el muelle para fungir como el amarrador del barco durante su atraque, y se le causa lesiones a esta persona. Entonces, mientras se llegan las pruebas y demás, no hay un título de ejecución porque solamente hay una declaración o una fotografía, entonces ese barco no va a poder ser embargado. Entonces, no se requiere ni un título de ejecución ni se requiere una prueba para poder instar el embargo preventivo. Esto parece un tanto ilógico, pero no, así lo es. De lo que se habla internacionalmente es de la invocación del crédito, de la alegación del crédito. Esta alegación es, por supuesto, contraria a la prueba del crédito. Basta con que el crédito sea alegado. Hay autores como la doctora Belén Mora Capitán en su libro El embargo preventivo de buque, que establece que se deben reunir en todo caso los requisitos de la buena fe, del bonus fumus iuris, la apariencia del buen derecho, como se establece, que por lo menos haya una apariencia de buen derecho y eso sea lo que lleve al juez al decreto del embargo preventivo, no obstante a no mediar una prueba del crédito que se está alegando o invocando. Ahora bien, precisamente en virtud de esto, de que basta con que se alegue el crédito, pues se establece que el juez podrá exigir garantía al solicitante de la medida. Pero atención, porque la norma es clara. La norma dice que el juez podrá exigirle garantía, bien para decretar el embargo, o bien sea que habiéndolo decretado sin garantía, exija luego la garantía para mantener el embargo. Esto quiere decir entonces que la garantía o la caución que debe aportar el solicitante no es obligatoria, no lo es. Sin embargo, el solicitante en ocasiones se cura en salud y la recomendación que yo generalmente hago es que el solicitante de la medida, junto con su solicitud de embargo, allegue la caución, cosa que si el juez se la pide, no vaya entonces en ese momento apenas a buscar la caución y el barco se le va. Entonces sería válido y suelo recomendar que el solicitante de la medida aporte la caución o la garantía en el mismo momento de la solicitud del embargo. Pero en todo caso debe quedar claro que no es exigencia. El juez no debería negar el embargo por el hecho que la garantía no se ha acompañado. Debería decretarlo el embargo. Y si lo que estima es que la garantía es necesaria, entonces decirle a la parte que ha pedido la medida de embargo que allegue la garantía para mantener el embargo. Si no allega la garantía, el juez levantaría entonces el embargo. Ahora, esta solicitud de embargo preventivo que presenta el titular del crédito está buscando no propiamente el pago. Sin embargo, en el 98% de los casos los armadores no se van a trabar en una discusión y pagan. Pero lo cierto es que no se está buscando propiamente el pago, sino que sea garantizado el crédito que se está alegando, porque esta es una medida preventiva de la cual posteriormente va a pender el litigio que se va a trabar. Entonces bastaría con que la parte que ha sido demandada o cuyo barco ha sido embargado, esta parte debería presentar una garantía amparando el crédito, no propiamente pagar, ¿no? Sino una garantía. Una vez la parte aporte la garantía, se está pidiendo un ejemplo, $1.000.000 que es el crédito, se puede pedir hasta por el doble o hasta el valor de la nave, que es el límite máximo, hasta el valor de la nave. Y una vez la garantía es aportada, el juez debe levantar la medida, el barco podrá zarpar. Pero se deberá dar un término para que el solicitante de la medida presente la demanda de fondo, el litigio de fondo. Esa demanda de fondo, por regla general, la va a conocer el juez que ha conocido del embargo preventivo.
Digo por regla general porque habrán casos en los cuales yo presento la demanda, el embargo preventivo ante un juez civil del circuito y el diferendo es un crédito laboral. Entonces me tocará el fondo del asunto dirimirlo ante el juez laboral. Al juez laboral se le va a comunicar que hay una medida de embargo, que hay una garantía que va a respaldar la sentencia que se llegará a proferir. O hay casos en los cuales las partes han dirimido su conflicto, han pedido que su conflicto sea dirimido por un tribunal de arbitramiento, sea nacional o internacional. En todo caso, el embargo va a proceder y la garantía se pondrá a disposición del juez que conoce del fondo del litigio. Aquí viene un concepto importante que es lo que llamamos la litispendencia. La litispendencia es precisamente eso, lo que hay entre la ligadura que va a existir entre la medida preventiva y el litigio de fondo. Pende el litigio de fondo de la medida preventiva. Al punto que si estando la medida preventiva y el juez da un término, que el Código de Procedimiento en Colombia está estableciendo hoy que se trata de 20 días que se debe dar para cuando hay medidas previas y se deba presentar un proceso de fondo ante el mismo juez, se otorgan 20 días. Supónganse que en esos 20 días no se presentó la demanda de fondo. Va a operar en este caso lo que se conoce como el decaimiento del embargo preventivo. ¿Cómo así el decaimiento? Claro, por el paso del tiempo, sin haber presentado la demanda de fondo, haber dejado vencer el término que el juez estableció para presentar la medida, el proceso de fondo y la demanda no se presentó, entonces el juez que conoce la medida dirá que ha decaído el embargo preventivo, levanta el embargo, si ya se había aportado la garantía la tendrá que devolver, o si no se había aportado garantía y mantenía el barco embargado, deberá entonces en ese caso ordenar que el buque zarpe. Entonces esa es digamos un poco la mecánica o la dinámica del embargo preventivo. Aquí en este sentido hay algo también importante que tiene que ver con los buques que son o que pueden ser objeto de embargo. Está lo que se conoce como la sister ship o la nave hermana y también el offending ship, el buque ofensor, el buque que causa o que genera el crédito. Por regla general, el buque que genera el crédito es el buque que suele ser objeto del embargo preventivo. La motonave Ana María causa unos daños, entonces se embarga preventivamente la nave Ana María. No es válido embargar otra nave del mismo dueño, o sea, una sister ship, por el mismo crédito, como tampoco es válido embargar la misma nave. Supóngase que la nave Ana María dejó la garantía, zarpó, pero el proceso se está demorando y yo, como volvió a llegar la nave Ana María, vuelvo y la embargo. Eso es lo que se llama reembargo. Eso no es válido por regla general, tiene unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando la garantía que se ha dado para la liberación de un barco, para el levantamiento de la medida preventiva, sea una garantía que luego resulta no satisfactoria. ¿Por qué? Porque sea la garantía que es falsa, porque la aseguradora no la expidió, sino hasta un término y expiró. Cualquiera sea la razón, la garantía no está amparando adecuadamente el crédito. Allí sí podrá aquel que solicitó la medida inicialmente y embargó una nave, podrá reembargar esa nave cuando vuelva a puerto, podrá ser reembargada esa nave para que ahora sí aporte una garantía suficiente y válida. E igual podrá embargar una sister ship, una nave hermana. Cuando embarga nuevamente el mismo barco, eso se llama un reembargo. Y cuando lo que hace es embargar otra nave, se llama una pluralidad de embargo. Ya habiendo embargado una nave, la garantía que existe no es suficiente, pero sin embargo cuando la otorgó le permitieron zarpe, luego se percata el juez y la parte interesada que no es suficiente esa garantía o no es satisfactoria, se puede pedir el embargo o del mismo barco, reembargo, o de otra nave del mismo propietario o armador, y en ese sentido estamos hablando de pluralidad de embargos, que repito, por regla general no se permite, solo en estos casos en que la garantía no es satisfactoria. Esos son, digamos, puntos centrales en cuanto a la medida del embargo
preventivo de buques o el embargo preventivo de naves. Como decía, se permite el embargo de una nave hermana del mismo dueño por vez primera, ¿no? Si el offending, el buque que generó el crédito, logró zarpar sin que se le embargara, y el propietario o el arrendatario de casco desnudo, que sabe que se lo van a embargar, nunca lo manda a ese puerto, y manda una nave hermana. Esa nave hermana podrá ser embargada. ¿Okay? De acuerdo a las normas, la nave es perfectamente válida que se embargue también una nave hermana, en ese sentido, de que se trate del mismo propietario o el mismo arrendatario a casco desnudo, y si es un crédito privilegiado lo que se ostenta, en manos de quien se encuentre esa nave hermana podrá ser embargada. Esos son entonces básicamente los puntos que tienen incidencia en esta figura del embargo preventivo de buques, del embargo preventivo de naves. Hay un punto que es muy, digamos, polémico en el siguiente sentido. En países como en Colombia, la autoridad marítima, cuando hay un siniestro, adelanta una investigación. Y en el contexto de esa investigación logra embargar la nave. No propiamente es un embargo, simplemente le niega el zarpe al barco, hasta que el barco aporte una garantía. Pero como estas normas, en ese contexto de la autoridad administrativa, de la autoridad marítima, se permite que se aporten garantías de los clubes de P&I de los barcos o de los aseguradores de casco y maquinaria extranjeros de los barcos. En ocasiones la aportan lo que se conoce como las LOU, Letter of Undertaking, que aportan los clubes de P&I y que realmente no son garantías suficientes, satisfactorias, no por su monto, sino por su efectividad y su ejecutoriedad. Como no son garantías satisfactorias, suele que la parte que ha recibido esa garantía, que se ha opuesto a la garantía ante la autoridad marítima, pero la autoridad marítima la ha impuesto, esa parte podrá ir ante el juez ordinario para que allá se geste el embargo preventivo. No obstante, repito, a que hay una garantía ante la autoridad marítima. ¿Por qué? Porque va a alegar el solicitante que esa garantía no es satisfactoria. Y si se permite el reembargo o la pluralidad de embargo cuando la garantía no es satisfactoria, igual se podrá permitir este embargo por primera vez ante la jurisdicción ordinaria cuando la garantía aportada ante la autoridad marítima es una LOU, una Letter of Undertaking, que no es válida ante la jurisdicción ordinaria, sino solo ante la autoridad marítima, pero no se le puede imponer a la parte que se ha negado a aceptar o a ser beneficiario de una garantía que realmente no es satisfactoria. Las LOU son válidas siempre y cuando la parte interesada la acepte, no ponga objeción, perfectamente es admitida en ese contexto, pero no puede la autoridad, como lo está haciendo, imponerla. Si la impone, la parte que es entre comillas, beneficiaria de esa garantía, realmente afectada por esa garantía, podrá irse ante el juez ordinario e instar el embargo preventivo del buque. Esto básicamente, termino con esta idea, es lo siguiente. Cuando las partes han presentado la solicitud del embargo preventivo y se tiene que levantar la medida porque se va a aportar una garantía, lo primero es que esta garantía debe ser consensuada entre las partes. Se deben poner de acuerdo si se acepta o no se acepta el monto y la naturaleza de la garantía.